Hola estimados docentes, el día de hoy vamos a trabajar y desarrollar este recurso tan importante como es Google Drive. Google Drive es un servicio de almacenamiento en la nube que ha entrado con ese nombre en operación a partir del 24 de abril del 2012. Pero el antecesor a Google Drive es Google Docs. En el 2005 la empresa Google se compra la aplicación Writely, que es una aplicación para edición de texto de la empresa Upstartly. Esto ha permitido de que Google incorpore dentro del servicio de almacenamiento la edición, en este caso, de textos utilizando esta aplicación. Paralelamente, Google ha desarrollado en el 2005 y 2006 Spreadsheet, que es un editor de hojas de cálculo. Google, a partir del 2006, ofrece Google Docs, ofreciendo un almacenamiento de 1 GB a los usuarios, y a partir del 24 de abril del 2012 ofrece y se amplía este espacio de almacenamiento a 15 GB. En estos 15 GB se almacena los documentos de Gmail, de Google Fotos y también los documentos que nosotros podamos guardar o subir o cargar a este almacenamiento de Google Drive. Además, en la actualidad Google Drive ofrece una serie de herramientas y recursos que nos permite generar un entorno dentro de Google Drive para poder resolver probablemente nuestras principales necesidades, como por ejemplo la edición de textos, ¿ya? La edición de hojas de cálculo, la edición de presentaciones, inclusive el trabajo con imágenes. Y vamos a ver que estos recursos son complementarios, es decir, pueden generar un ecosistema suficiente como para que nosotros, los docentes, puedan trasladar todas sus actividades o sus trabajos a Google Drive. Nos dirigimos a nuestro escritorio. Desde nuestro escritorio abrimos el Chrome de Google. Para ingresar a Google Drive podemos hacerlo de la siguiente manera: drive.google.com. Le hacemos clic, ingresamos al Drive. Otra forma también es en la parte superior derecha. Vamos a encontrar los típicos 9 puntitos. Le hacemos clic y se va a desplegar. Como ustedes pueden observar, se despliegan todos los servicios que ofrecen Google. ¿Ok? En esta ocasión vamos a realizar esta práctica con esta cuenta. Vamos a ingresar por aquí. Vamos a pincharle donde dice Drive. Hacemos clic. Y vamos a identificar, vamos a reconocer cuáles son las partes del entorno de Google. Entonces vamos a ver rápidamente de que la página de inicio, el entorno, el primer entorno con el que nos vamos a encontrar es este. En la parte superior tenemos el icono de Google Drive. Seguidamente tenemos un botón con más nuevo. Es a través del cual nosotros vamos a ingresar a los diferentes recursos que nos ofrece Google Drive. También tenemos acá un menú vertical en el cual podremos encontrar diferentes opciones: mi unidad, ordenadores con los que está conectado, los documentos que han sido compartidos con nosotros, documentos recientes, documentos destacados, papelera. ¿Ok? En la parte inferior siguiente, en este caso, tenemos un espacio en donde nos informa de el espacio almacenado y cuánto tenemos de disponibilidad. En la parte final tenemos un botón para comprar espacio, en el caso lo deseemos. En la parte superior vamos a encontrar un campo claramente definido que es característico de Google. En este caso tenemos acá el buscador de Drive. Además de eso,
tenemos acá un campo que es muy importante tener en cuenta para ajustes. Es decir, nosotros podemos realizar una búsqueda bajo ciertas características. Seguidamente tenemos acá un botoncito de ayuda que contiene ayuda, formación, tutoriales, ¿no? Acá tenemos el icono de ajustes. Nuevamente ahí tenemos los 9 puntitos que nos abre a los diferentes recursos que ofrece Google. ¿Okay? Debajo tenemos el campo que nos indica cuál es, la opción que está habilitada de estas. Como ustedes podrán observar, por defecto, siempre cuando abramos, siempre va a abrirse con la opción Mi unidad. Seguidamente tenemos acá una opción para poder listar los documentos, ya sea en lista o también en tipo tarjeta. ¿Ok? En la parte lateral derecha vamos a encontrar acá nuestra cuenta, calendario, ajustes, recordatorios, y acá también podemos adicionar algunas aplicaciones al mismo Drive. ¿Ok? Y la parte más importante, que es el espacio donde se visualizará los documentos con los que nosotros vamos a trabajar o los documentos que vamos a administrar. Entonces ya tenemos cuál es la distribución de las diferentes opciones, funcionalidades que ofrece el entorno del Drive. Vamos a ingresar rápidamente a desarrollar cada uno de estos. Vamos a encontrar en la parte superior donde dice más nuevo, en este caso la posibilidad de generar carpetas. ¿Okay? Como han visto, rápidamente he generado una carpeta. ¿Okay? Dice carpeta sin título, otra carpeta voy a crear. Carpeta sin título 1. Seguidamente vamos a poder subir archivos. ¿Ya? Voy a subir este archivo. Listo. En la parte inferior vemos de que tenemos un espacio en donde nos va a señalar, digamos, cómo está la subida. Dice, hay un error, ¿no? Error al convertir, ¿no? Se ha producido un error al subir el archivo. Lo que pasa es de que este archivo, por ejemplo, es un archivo que está escrito en otro formato, otra extensión, PPTX, que es de Office de Microsoft. ¿Ok? Entonces vamos a en este caso, intentar con otro tipo de archivo. ¿Ya? Acá le voy a poner la opción planificador febrero, que es un archivo tipo .docs. Inmediatamente se sube, como ustedes podrán observar. ¿Okay? Vamos a seguir trabajando. Hemos subido un archivo, ahora vamos a subir una carpeta. ¿Ya? Acá tengo mi carpeta, cuyo nombre es Hilbert, lo pongo subir. ¿Ya? Dice, ¿quieres subir 2 archivos a este sitio? Entonces subirán 2 archivos. Lo que sucede es que en la carpeta que he seleccionado, en su interior contiene 2 archivos. ¿Okay? Le digo así y se ha subido. Entonces ya tenemos las 3 partes importantes: crear una carpeta, subir archivos, subir carpetas. Enseguida vamos a encontrar los diferentes recursos que nos ofrece. Por ejemplo, un editor de texto. El editor de texto de Google, si le hacemos clic en el signo mayor que, vamos a observar de que se despliega 2 opciones: documento en blanco y desde una plantilla. Eso quiere decir que podemos optar por la opción documento en blanco o, en todo caso, por una plantilla. ¿Okay? Este es el documento en blanco y esta es la plantilla que ofrece en este caso Google. Lo cerramos. Entonces, para lo que es las hojas de cálculo también, le hacemos clic y nos ofrece de igual forma 2 opciones, en blanco y de plantilla. Para lo que es la generación también de presentaciones de Google, presentación en blanco o desde una plantilla. Para lo que es formularios de Google, igualmente. Formulario en blanco, cuestionario en blanco y desde una plantilla. Acá abajo hay un botón, ¿ya?, que despliega más aplicaciones, ¿ya? Dibujos de Google, Google Maps. O sea, Google también ha incorporado otra herramienta que es para dibujar.
y podemos ingresar desde aquí. Google Maps, también podemos ingresar a Google Maps desde aquí. Google Site, que es un generador de páginas o sitios web, también podemos ingresar desde acá. Google Apps Script, Google tiene un lenguaje de programación que ha creado para poder desarrollar aplicaciones. Google Jamboard, que es el aplicativo, la herramienta para trabajar en pizarra de manera colaborativa. Adicionalmente, también hay conectar más aplicaciones. Hay todavía más aplicaciones que nosotros podemos incorporar, pero estas aplicaciones son las que están predeterminadas. Ya hemos revisado, digamos, qué es lo que nos ofrece el menú nuevo. ¿Ok? Vamos acá, a este menú vertical. Lo primero que tenemos es mi unidad. Siempre, generalmente, cuando se abre Google Drive, nos va a aparecer por defecto con mi unidad abierta. ¿Okay? Entonces, en mi unidad contiene y alberga todos los documentos, los archivos, las carpetas que contiene mi Drive. Vamos a la siguiente opción, ordenadores. Esta es una interfaz que nos va a permitir visualizar cuando nosotros adquiramos un plan ya de pago, el cual nos permite conectarnos con diferentes ordenadores y sincronizar archivos en Drive. Tenemos acá compartidos conmigo cualquier documento que haya sido compartido con usted. Por ejemplo, si de pronto te hacen llegar a tu WhatsApp y te dicen, este es el archivo que requerimos que lo revise, o en este archivo se encuentra el texto o la información que usted está solicitando. Entonces, lo que tú haces, le haces clic y se abre en tu herramienta, ¿no? Si es que es un editor de texto, se abre en documentos de Google. ¿Ok? Entonces, cuando se produce esta acción, automáticamente se guarda en compartido conmigo. Por ahora no tenemos. Recientes, por ejemplo, este es el documento que hemos creado recientemente, ¿no? ¿Sí? Hemos subido en realidad. Destacados, no tenemos ningún destacado, pero si de pronto acá yo le pongo a este documento acá, añadir a destacado, entonces en destacados me va a aparecer este mismo documento. ¿Okay? Papelera de reciclaje. Cuando tú borras un archivo o una carpeta, todos estos documentos borrados se van a la papelera. Y tú desde la papelera puedes vaciar también definitivamente todos estos documentos. ¿Ok? Ya hemos explicado con respecto al almacenamiento. Acá nos indica de manera, digamos, progresiva cómo vamos utilizando o ocupando el espacio que nos ha proporcionado Google de 15 GB. ¿Ok? Acá la opción comprar espacio. Listo. Entonces, en la parte superior vamos a encontrar, cuando le hacemos clic en buscar en Drive, vamos a ver que está ordenado por tipos de documentos. Archivos PDF, documentos, hojas de cálculo, presentaciones, fotos, imágenes, ¿no? Si de pronto tú quieres buscar documentos, le haces clic y se busca documentos. ¿Bien? Pero es probable que tú tengas un Drive que alberga una cantidad importante de documentos y tú requieres realizar la búsqueda de un documento específico. Ahí sí se torna un poco difícil, ¿no? Entonces, para esto, lo que vamos a hacer es utilizar precisamente estos ajustes de Google Drive. En este caso, que nos permite identificar, digamos, por ciertas condiciones, el archivo que nosotros deseamos encontrar. Por ejemplo, en la parte superior vamos a ver cualquier tipo de documento, pero también si tú le haces clic se despliega los tipos de documentos que tiene Google. ¿Ok? Propietario, ¿quién es el propietario? Tú, o ha sido compartido por algún compañero tuyo u otra persona. Entonces acá dice, ¿no? Soy el propietario, no soy el propietario, una persona concreta, ¿no? Puede ser, ¿dónde quieres buscar? ¿En la papelera o en documentos destacados? No, en los dos, dices, ¿no? Esta opción de aprobaciones está disponible solamente para ciertos planes o servicios que ofrece Google. Pero para nosotros, que somos, digamos, free, entre comillas, no está. Después tenemos fecha de modificación,
cuando ha sido modificado el archivo. Podemos incorporar acá una palabra u oración que contiene el texto. En este caso, en el interior del texto, ¿qué palabras podría contener? También. Entonces podemos hacer ese tipo de búsqueda que es un poco más específica para poder encontrar un determinado archivo. Después de eso vamos a encontrar este botoncito que es de asistencia, en el cual nos ofrece ayuda, formación, actualizaciones, términos y políticas, enviar comentarios a Google. De pronto usted tiene algún inconveniente o le ha pasado algo que cree usted que no debe ocurrir en una aplicación, entonces usted puede hacer llegar su queja a través de esta opción, enviar comentarios a Google. ¿Ok? Acá tenemos la ruedita que es de ajustes. Vamos a tener la primera opción. ¿Ya? Te le hace clic. La primera opción es configuración. Configuración del almacenamiento. Tenemos acá el idioma, sin conexión, densidad, notificaciones también. Recibir todas las actualizaciones de los elementos de Google por correo electrónico. Gestión de aplicaciones. ¿Cuáles son las aplicaciones que están predeterminadas? Precisamente son estas aplicaciones que están predeterminadas, ¿no? Casi las mismas que hemos encontrado en esta parte, ¿sí? Ok. Después vamos a ver instale Drive para ordenadores. Yo les sugiero de que le den un vistazo a esta parte porque ustedes van a tener la posibilidad de instalar un Drive, es decir, una carpeta en su máquina de escritorio y ustedes pueden incorporar, pueden cargar archivos a esta carpeta y automáticamente se va a sincronizar con tu unidad. Es decir, los documentos que cargas en tu carpeta, ¿ya?, en tu escritorio, van a aparecer acá, sin la necesidad de ingresar al buscador. Esa es una de las características. Habrá ocasión ya para hablar de eso también. Combinaciones, si de pronto quieren ahondar más en cómo ingresar, borrar, etcétera, a través de combinaciones, ahí tiene esa opción. Acá tenemos el menú ya conocido de Google. Listo. También que tenemos acá, acá le puedes hacer clic para presentarlo en tipo tarjetas o tipo lista. ¿Okay? Dependiendo, ¿no? Acá puedes hacer clic, por ejemplo, ahí, lo remarcas y acá le pones detalles. Acá hay un aspecto muy importante, muy importante de Google, que es el control de versiones. ¿Qué cosa es el control de versiones? Por ejemplo, es probable de que yo haya creado un documento acá en mi espacio, en mi Drive, y este documento de pronto yo lo he trabajado un día y al siguiente día, pues, no sé, de manera involuntaria, he borrado información útil, muy importante, ¿no?, que he trabajado el día de ayer, ¿no? Entonces, ¿cómo hago para recuperar? Porque acá no hay la opción volver o recuperar, ¿no? Entonces tú puedes recuperarlo a través de control de versiones. El control de versiones te mantiene un registro histórico del documento en las veces que hayan sido modificados. Entonces, ingresas acá y le haces clic, digamos, a la versión que tú quieres volver, ¿no? Eso es un aspecto muy importante de Google. Acá está nuestra cuenta con la que hemos ingresado. Acá tenemos Calendar. Ok, ya conocemos Google Calendar, ¿sí?, para poder manejar nuestro calendario. Acá tenemos Keep para notas. Acá tenemos para cargar nuestras tareas. Acá tenemos para agregar o descargar complementos. ¿Okay? Estas son, en términos generales, las utilidades que tiene cada una de las herramientas del entorno de Google Drive. A continuación vamos a visualizar qué es lo que tiene, en este caso, cada archivo cuando le hacemos anticlic. O sea, tú te posas ahí y le haces anticlic y se abre, digamos, este desplegable, ¿no?, que ofrece diferentes herramientas. Entonces vamos a empezar a explicarlos. La primera es vista previa. La segunda dice abrir con, en este caso, por tratarse de un documento, editor de texto, inmediatamente Google señala qué aplicación puede abrirlo. Compartir, pero si tú lo haces, por ejemplo, en vista previa, entonces tú lo vas a ver muy similar
cómo se visualiza un PDF, ¿sí? No tienes la opción acá de editar, ¿no? Entonces, lo más recomendable es abrir con. Entonces, cuando lo haces abrir con, sí se abre el documento para que tú puedas editar, ¿sí? Listo. Vamos acá a compartir. En esta parte nosotros vamos a establecer la configuración para compartir nuestros documentos. Acá le hacemos clic en la ruedita y vamos a ver que hay estas dos opciones, ¿ya? La primera opción es los editores pueden cambiar permisos y compartir. De pronto tu documento está siendo editado por 2 o 3 personas. Entonces, estas personas tienen esos permisos, ¿no?, para compartir y cambiar. ¿Ya? Dice, los lectores y comentadores pueden ver la opción para descargar, imprimir y copiar. Entonces, si tú pones en esta opción, vas a permitir que los lectores puedan descargar tu documento. ¿Listo? Acá puedes agregar grupos o personas, ¿no?, o cuentas específicas, ¿no?, correos específicos, ¿no? Puedes agregar una cantidad importante, inmensa de correos, ¿no? Acá puedes adicionar un texto, ¿no? Entonces acá puedes poner revisar el texto. Listo. Además tienes que tener en cuenta esta parte. Le haces clic acá, este botoncito, se despliega y acá tienes que establecer las restricciones. ¿Quieres que el documento solamente se lea, que se comente o que se edite? Si tú quieres compartir un documento para editar y estás pidiendo revisar el texto, ¿ya?, en este caso puedes poner la opción editar. ¿Ok? Y pones enviar. Listo. Ok, hemos trabajado esa opción. Después tenemos la opción obtener enlace, que es la que tenemos que utilizar cuando nosotros queremos compartir una carpeta. Por ejemplo, vamos a hacer ahora con una carpeta, ¿eh? Ya, digamos, voy a crear la carpeta. Acá, tareas, comunicación. Listo. Listo, crear. Acá tengo tareas de comunicación. Entonces lo que yo estoy planificando es de que mis estudiantes suban sus tareas a esta carpeta de comunicación. Entonces para eso lo que tengo que hacer yo es primero es crear la carpeta y después compartir el link para que los estudiantes a través de ese link puedan subir sus archivos. Entonces lo que tenemos que hacer acá es la opción, en este caso, obtener enlace. ¿Ya? Pero acá en obtener enlace hay ciertas restricciones, como por ejemplo acá ya tengo el enlace, ¿no? Así lo podría compartir, pero si comparto este enlace, dice, solo las personas añadidas pueden abrir este enlace. Entonces, como no está ninguno añadido, porque dice aún no se ha añadido a nadie, entonces lo que tengo que cambiar acá es esta restricción. Tengo que cambiarlo por cualquier persona con el enlace. Entonces, cualquier persona con el enlace, ¿ya?, puede verlo. ¿Ya? Entendido. Listo. Pero acá también tengo que cambiarlo. ¿Qué es lo que puede hacer? Puede ser lector, o puede ser comentador, o puede ser editor. Entonces le pongo la opción editor. ¿Ok? Entonces, ya está hecho. Entonces copio el enlace, copiar, está copiado en portapapel, lo pongo hecho acá. Listo. Entonces, este link tú lo pegas en cualquier sitio, le haces clic y inmediatamente te va a enviar a una carpeta que está vacía, que es ahí a donde tú tienes que subir tu trabajo. Entonces, si yo soy estudiante, lo primero que me va a aparecer va a ser esto, tareas comunicación. Y acá es donde yo tengo que subir. Lo tendré que subir desde acá, ¿ya? O si no también, que es otra opción también, muy potente que tiene ahora, que puedo arrastrarlo. Mire, lo arrastro nomás y lo suelto y listo, ya está.
Ya se ha cargado. ¿Se han dado cuenta? Entonces, esta es otra opción también, otra de las bondades y características. Listo. Entonces, ya hemos visto cómo obtener enlace. Mostrar ubicación de la carpeta. Cuando tenemos subcarpetas, una carpeta dentro de otra, entonces podemos utilizar esta opción. Añadir acceso directo a Drive. Ya podemos generar un acceso directo. Mover a, por ejemplo, ya, este archivo planificar febrero lo voy a mover ¿a dónde? A tareas de comunicación. Mover. Entonces yo veo acá tareas de comunicación, ya tiene mi archivo planificador febrero. Ok. Entonces también tiene esa opción. ¿Qué más? Acá mover, añadir destacados, por ejemplo, lo puedo añadir a destacados como es una tarea para esta semana, lo puedo poner en destacados, entonces va a aparecer acá, tareas de comunicación. ¿Ve? Ok. También, ¿qué es lo que puedo hacer? Cambiar nombre. Acá puedo poner cambiar nombre. Acá va a ser Gilbert Arencio. Listo. Mi segundo nombre. Ok, he cambiado nombre. Podemos ponerle color. Ok, diferentes colores. Podemos buscar dentro de esta carpeta. De pronto tengo unos 100 archivos y puedo buscar un archivo específico. Ver detalles. Acá también están los detalles. Mire, ha sido creado un elemento y cuál es su, digamos, la carpeta raíz, ¿no? Cómo está distribuido. Descargar, puedo descargar también. Y quitar, también puedo quitar, digamos, el archivo. Digamos, este quiero quitar. Ok. Entonces, esas son las funciones de Google. Vamos rápidamente a cómo se presenta en nuestra tableta. Esto también es otro aspecto muy importante. Lo que hemos visto es desde una plataforma, en este caso de Windows, pero ahora vamos a ver desde la plataforma de Android, que es en este caso desde una tableta o un celular, que por supuesto es diferente. ¿Ya? La aplicación, el recurso, se va a presentar de una manera distinta. Y la idea es interpretar dónde está, porque al final todos los recursos lo vamos a encontrar en la tableta, pero está presentada de una forma distinta. Ok, entonces ya tenemos acá nuestro Drive. Le vamos a hacer clic para que podamos abrir el Drive y ver cuál es el entorno con el que nos vamos a encontrar cuando trabajemos con nuestra tableta, que por supuesto es distinto al de escritorio, ¿no? de Windows. Ok, este es el entorno. Entonces vamos a ir a la página principal. Ok, generalmente así se presenta la primera vez. Entonces, en este campo, en este entorno vamos a encontrar lo siguiente. Para buscar la parte superior, acá tenemos sugerido y notificaciones. Acá vamos a tener los archivos en sí. En la parte inferior vamos a tener, en este caso, la página principal, los destacados, que ya sabemos cómo utilizarlos en el entorno de Windows, los documentos compartidos, también los documentos que han sido compartidos y los archivos. ¿Ok? Y acá también tenemos otro elemento, que es el más, ¿ya? A través del cual nosotros vamos a poder subir, cargar y también abrir los diferentes editores de Google. Entonces vamos primero acá. A través de esta opción yo puedo realizar la búsqueda. Generalmente se presentan por tipos de documentos. Okay. Vamos.
Acá en la parte izquierda superior vamos a encontrar las características generales, recientes, sin conexión, papelera, copias de seguridad, configuración, ayuda, comentarios, almacenamiento. ¿Okay? Comprar almacenamiento, también tenemos esa opción ahí. Sugeridos y notificaciones, ya que han sido compartidos en este caso acá, ¿no? Documentos que han sido compartidos. Acá están todos los documentos, ¿ya? En orden cronológico. Por ejemplo, dice, lo editaste ayer, ¿no? Acá en la página principal, esa es la opción que aparece por defecto. Acá destacados, los documentos que han sido destacados, ¿ves? Por eso están acá con sus estrellitas. Compartidos conmigo, los documentos que se han compartido conmigo. Archivos, ¿ya? Los archivos en este caso que se muestran. Vamos a desarrollar directamente. Acá, cuando ponemos archivos, nos aparece otra opción, computadoras. Es en este caso cuando nosotros hemos adquirido un plan para poder sincronizar las carpetas de nuestras computadoras en un solo archivo. Vamos acá a la opción más. ¿Qué es lo que nos ofrece? Entonces, acá nos ofrece, en este caso, crear una carpeta, subir, escanear, tomar foto, abrir un documento de Google, abrir una hoja de cálculo de Google, abrir una presentación. ¿Ok? Entonces acá nos aparece solo estas tres herramientas, tener en cuenta. ¿Ok? Pero vamos acá. ¿Qué es lo que podemos hacer nosotros con los documentos? Podemos compartir, administrar personas y vínculos, agregar destacados, permitir acceso sin conexión, copiar vínculo, crear una copia, enviar copia, abrir con, descargar, cambiar el nombre, mostrar ubicación del archivo, agregar acceso directo, detalles, imprimir. Entonces, hemos visto que la mayoría de las herramientas se encuentran acá. Entonces, por ejemplo, si tú este archivo quieres compartir, ¿ya? Entonces le haces clic acá, los tres puntitos, y acá le pones compartir. Entonces acá ya estableces la configuración para compartir, que nosotros ya habíamos trabajado en Windows. Entonces acá puedes agregar un determinado correo, ¿ya? Digamos este correo, y acá le vas a configurar qué permiso va a tener: editor, lector, comentarista. Le pones lector. Acá le puedes agregar un mensaje, ¿ya? Acá podemos poner leer urgente. Listo. Y le envías. Acá. Con esta flechita generalmente es para enviar. ¿Ok? Entonces, esas son las opciones que nos ofrece para lo que es el hecho de compartir, ¿no? Si yo quiero una carpeta, por ejemplo, esta carpeta, quiero crear una carpeta ya acá, digamos, tarea personal social, por ejemplo, crear. Entonces, vamos a buscar tarea personal social, acá está. Entonces lo voy a poner en destacados, agregar a destacados, para que esté en destacados, acá, tarea personal social. Y desde acá yo puedo, en este caso, compartir. O también puedo obtener el vínculo. ¿Sí? Ya has obtenido el vínculo, pero ese vínculo, ¿cómo está configurado? Pues, ¿no? Vamos a ver cómo está configurado para lo que es administrador de personas y vínculos. Vamos a ver acá. Dice, solo personas agregadas pueden abrir con el vínculo.
Entonces eso tenemos que cambiar, ¿no? Entonces ponemos cambiar. Necesito que todas las personas puedan agregar ahí su tarea, ¿no? Si es que no tengo los correos de mis estudiantes, ¿no? Si tengo, los puedo agregar, ¿no? Pero si no tengo, tengo que poner la opción cualquier persona que tenga el vínculo. ¿Listo? Y en la parte superior, ¿qué es lo que haces? Haces clic y dice se copió el vínculo en el portapapeles. Entonces ya tú te diriges a tu WhatsApp o al medio a través del cual tú vas a comunicar de que los estudiantes a través de ese link suban las tareas, ¿no? Entonces estas son las bondades que tiene Google Drive y ya depende del profesor cómo pueden organizarse. Como había dicho inicialmente, Google Drive ofrece las herramientas necesarias para que una persona pueda desarrollar todas sus actividades en el Drive. En el Drive puedes planificar tus sesiones de aprendizaje. En el Drive puedes editar tus presentaciones. Puedes manejar, en este caso, tu registro de notas en el editor de hojas de cálculo. Puedes desarrollar, en este caso, presentaciones con dibujos. Puedes compartir en Jamboard algunas presentaciones. Es decir, tiene una serie de recursos que nos puede permitir a nosotros migrar completamente a este entorno. Ok, muchas gracias.